Jóvenes, buenas noches. Me alegra mucho saludarlos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Quiero contarles que estuve revisando el correo electrónico. Hoy respondí a algunos de los mensajes que estaban pendientes en el correo y en estos días estaré terminando de contestar los demás. Dentro de ellos, algunas personas nos habían escrito por examen extemporáneo e inicialmente les habíamos indicado que el extemporáneo iba a ser el día de ayer. Sin embargo, todavía entraron otros correos, por eso decidí reprogramar el examen extemporáneo para el próximo jueves, que es el último día, ya después de haber depurado algunas solicitudes o requerimientos de examen extemporáneo que había ingresado al correo electrónico. Entonces, ¿hay alguna persona de los presentes conectados que todavía tenga pendiente que yo le conteste correo específicamente en relación al examen extemporáneo? Puede tomar la palabra. Bueno, siendo que no hay, entonces solamente tengo 3 personas para el extemporáneo y son las 3 personas a las que ya se les contestó vía correo electrónico que su examen extemporáneo va a ser el próximo jueves. Específicamente, de esas 3 personas, uno de ellos no acreditó constancia, así que tiene aquí el jueves para poder acreditar su constancia y poder examinarse el próximo jueves. Ya la persona sabe quién es. Hay una mano levantada. Adelante. Gerson. Ay, no, perdóneme, licenciado. Se me puso, perdóneme. Va. Excelente. Bueno, entonces, ya con eso aclarado, vamos a empezar con el contenido de la clase. El día de ayer, recuérdense, estamos con el programa a la mano, estamos desarrollando el contenido de la 5ª unidad, la sociología jurídica, y el día de ayer abordamos básicamente 3 temas. Estamos ahora con el numeral 5.4, que es el que corresponde a la clase del día de hoy, para dar por finalizado el contenido de la 5ª unidad. El día de ayer, solo para efectos de que lo recordemos, hablamos acerca de el concepto y el campo de aplicación de la sociología jurídica. Explicábamos cómo Y se marchó. Bien, ya regresé, perdón ahí la interrupción. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, lo escuchamos, licenciado. Gracias. Bueno, les decía, porque estábamos apenas empezando, que que el día de ayer desarrollamos lo referente a las diferentes acepciones de la sociología jurídica y abordamos el tema del discurso jurídico. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en el numeral 5.4 del programa, que es la crítica al procedimiento judicial. La crítica al procedimiento judicial. Y es un tema corto, no creo que nos tome más de 20 minutos, así que, por favor, para que tomemos nota. Estamos desarrollando el análisis básicamente de lo que es la sociología jurídica. Partimos de la idea de que ambas disciplinas, ambas ciencias sociales, tienen un campo de aplicación conjunto. Y el día de ayer, de hecho, poníamos algunos ejemplos de cómo el ejercicio de la profesión de abogado no solamente implica la aplicación
muerta del derecho como tal o de la norma jurídica, sino que necesariamente el soplo de aliento de vida del derecho es la sociología, dado que se requiere de actos sociales que el derecho denomina actos jurídicos o hechos jurídicos, dependiendo si hay o no la expresa voluntad del hombre implícita en un mismo hecho jurídico, pero al final, bien sean hechos jurídicos o actos jurídicos, implican actos sociales y por lo tanto hay un componente sociológico en el derecho. Explicábamos también cómo en todas las áreas del derecho, todos los artículos del derecho, particularmente es más evidente en el derecho penal, cuando vamos a la parte especial del código, donde están todos los tipos penales, vemos cómo se configura claramente en lo que son los delitos el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. El supuesto jurídico que contiene el acto o hecho social y la consecuencia jurídica que es el propio derecho. O sea, el derecho requiere para existir que colateralmente hayan actos sociales que validen determinadas conductas o que castiguen otras conductas. Y entonces, abordando un poco el tema de la crítica al procedimiento judicial, básicamente acá lo que hacemos es una crítica a la legalidad. La crítica al procedimiento judicial es una crítica a la legalidad. ¿Por qué? Porque al final vivimos en un Estado de Derecho donde, de acuerdo a lo que dice la ley de organismo judicial, en primera instancia deben validarse la norma jurídica. Luego, las fuentes del derecho, dice el artículo 2 de la ley de organismo judicial, se tendrá en primera instancia como fuente del derecho la norma jurídica y posteriormente también la jurisprudencia y también la costumbre las van a complementar, dice el artículo 2 de la LOJ. Pero particularmente entonces vamos a entender que la crítica al procedimiento judicial también la pudiéramos entender como la crítica a la legalidad o la crítica a la escuela positivista. Recuerden ustedes que la escuela positivista es la que se centra sus esfuerzos en explicar que el derecho está fundamentalmente basado en la norma escrita, en la norma jurídica escrita. Y nosotros hemos abordado ya en otras ocasiones cómo la norma jurídica, o el derecho como tal, trasciende a la norma escrita, porque también el derecho se desarrolla en otras dimensiones, en otros campos, como son la jurisprudencia, la doctrina, y en el caso de los jueces particularmente, la sana crítica razonada y otros aspectos que son propios de la valoración judicial, como lo establece, por ejemplo, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, en cuanto a las temáticas específicas. Entonces, cuando el programa de estudios hace referencia a una crítica al procedimiento judicial, básicamente es una crítica a la escuela positivista. ¿Por qué es un riesgo la escuela positivista? Porque tenemos registros vastos en la historia de que el positivismo jurídico es la norma escrita y que hay un alto riesgo de que el positivismo jurídico siempre esté al servicio de los intereses que de turno pueden llegar a determinar en un espacio determinado de tiempo o en un gobierno específico. Es decir, la crítica al derecho siempre ha sido en función de este aspecto, de la razón por la cual el derecho se instrumentaliza en favor de los intereses que están gobernando de turno. La crítica al procedimiento judicial, básicamente, como les decía entonces, es una crítica a la escuela positivista, a la norma escrita y al derecho propiamente dicho en cuanto a la norma. La ley de organismo judicial, en su artículo 2, cuando cita las fuentes del derecho, habla precisamente de la norma jurídica como la principal fuente del derecho y dice que la jurisprudencia la puede complementar. En este caso, buscar un acercamiento o buscar una proximidad a lo que es la paradoja del sistema jurídico puede ser propiamente lo dicho. Y aquí vamos a especificar que lo que establece la crítica, como les decía, es la crítica a la norma escrita, a la norma jurídica. ¿Por qué se critica a la escuela positivista? Porque se le enfoca o se le achaca
que su aplicación, como les decía, está al servicio de quienes gobiernan en su momento, porque las normas jurídicas son factibles de cambiar. Nosotros el día de ayer hablábamos de un principio fundamental del sistema jurídico guatemalteco, que es el principio de supremacía constitucional, que también está establecido en la Constitución y en la Ley de Organismo Judicial. Esto, como les decía el día de ayer, tiene su origen, y tiene su origen precisamente para evitar que las normas jurídicas se contraríen unas a las otras. Allá en Introducción al Derecho 1 y 2, ustedes vieron algunos conceptos como son las antinomias jurídicas. Las antinomias jurídicas, que son básicamente conceptos que pueden llegar a contradecirse, conceptos legales que pueden llegar a contradecirse dentro de una misma norma jurídica o dentro de un mismo cuerpo legal. Pero las antinomias pueden estar en un mismo sistema jurídico, aunque no estén propiamente. Estas antinomias pueden llegar a existir desde el punto de vista técnico, pero se resuelven a partir del principio de supremacía constitucional. Entonces, existen mecanismos que están al servicio de las partes en un proceso judicial, que son aquellos mecanismos que fija la ley constitucional, que en este caso es la Ley de Amparo y Exhibición Personal e Inconstitucionalidad, para hacer valer aquellos derechos y garantías que puedan estar siendo vulnerados a partir de la entrada en vigencia de una norma que pueda rayar en lo inconstitucional. La crítica al procedimiento judicial, entonces, mis estimadas amigas y amigos, es una crítica a la legalidad, es una crítica a la escuela positivista, y busca básicamente enfocar o recordar que el ejercicio de creación de la norma o de jurisprudencia debe estar basado siempre en un componente social, no solamente jurídico. Ese es el objetivo de hacer este análisis en el programa, que en su proceso de formación no apelemos únicamente a la legalidad muerta, sino que siempre busquemos el sentido social del derecho, qué fue lo que en su momento motivó la creación de una norma, y que esto, pues, como ustedes saben, pues la sociedad es cambiante, está en constante evolución, y entonces también las normas jurídicas van a cambiar y deben ajustarse estos procesos legales y judiciales a los cambios sociales. Ahora, los cambios judiciales van de la mano de los cambios legislativos, ¿verdad? El derecho cambia primero en la parte legislativa para después poder cambiar en la parte judicial. No hay manera que primero cambie en la parte judicial y después en la legislativa. Primero cambia en la parte legislativa para poder tener incidencia o consecuencia en la parte judicial. Ayer hablábamos acerca de la norma jurídica y de la jurisprudencia la genera el juez, valga la redundancia, y la norma jurídica la genera el legislador. La doctrina dice que la jurisprudencia es una forma secundaria de legislar, porque los jueces indirectamente, al generar fallos, contestes y al generar jurisprudencia, están legislando accesoriamente, porque la Ley de Organismo Judicial también toma la jurisprudencia como una fuente secundaria del derecho, fundamentalmente la norma jurídica, pero dice que la jurisprudencia y la costumbre la complementarán. Entonces, eso es importante tenerlo en el mapa, que la crítica en este caso al procedimiento judicial es una crítica a la escuela positivista y a la legalidad propiamente dicha. Y en el caso de nosotros como profesionales del derecho y de ustedes como profesionales en formación, es recordar que el objetivo de este punto en el programa es que tengan siempre presente que la aplicación del derecho, bien sea desde su concepción legislativa o su aplicación judicial, en la aplicación de la norma jurídica, debe contemplar siempre un componente social, recordar el origen de una norma jurídica para encontrar en ella su mejor aplicación en el caso de los jueces o su mejor actualización en el caso del legislador, que es quien va creando la norma jurídica. Eso es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy para completar el módulo 5 de la unidad. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Puede levantar la mano.
Bueno, entonces me alegro mucho saludarlos, los estoy saludando el próximo Ya una jueves. pregunta, perdone, buena tarde. Sí, dígame. La jurisprudencia obviamente se dicta pues, en ciertos procesos penales y de área civil. Cabe mencionar que yo sigo con inquietud de que no cabe en la rama laboral, ¿vale? Perdone. La jurisprudencia sí es aplicable a todas las ramas del derecho. De hecho, hay vasta jurisprudencia tanto en la Corte de Constitucionalidad como en la Corte Suprema en materia laboral, y todas pueden ser citadas en una demanda de juicio ordinario, por ejemplo. Sí es aplicable a todas las ramas del derecho. Sí, licenciado, pero una pequeña pregunta así con ese caso, porque verá que yo he estado pues, queriendo indagar en este tema y sí, algunos, bueno, abogados pues que me han indicado, no sé si por desconocimiento o por causa o no sé, por no llevar el proceso, no se aplica. Porque le pongo este caso porque, por ejemplo, nosotros estamos, yo trabajo en Conalfa y hemos tenido un tema de rama laboral ganando bajo una especie de indemnización y prestaciones bajo reloj 189, pero ya tenemos casos, digamos que aprobados por juzgado. Obviamente estos se van a amparo, ¿verdad? Y nos han respondido favorablemente. Pero entendiendo o la jurisprudencia, pues se aplica a partir de 5 a 6 casos ya aprobados por un ente jurídico que digamos que aplique la sentencia, ¿no? No sé si estoy equivocado. Sí, pero aún y cuando sea un solo caso que no sea conteste, sí forma parte como doctrina, o sea, se puede citar como doctrina. Y al final tiene el mismo valor, porque la ley de organismo judicial dice que la jurisprudencia y la doctrina la van a complementar. Entonces, por ejemplo, si usted no reúne los 3 fallos contestes de un mismo órgano sobre un mismo tema, digamos, entonces puede citar uno y ese uno le sirve como doctrina, aun y cuando no lo puede citar como jurisprudencia, en efecto sí es doctrina, porque es una forma en que el juzgador va orientando. Ahora, no siempre aplica, porque tienen que ser casos que sí tengan relación o que tengan, digamos, un esquema similar. En el caso nuestro, licenciado, creo que el caso ha sido por 4 casos pagados por indemnización en un reglón que supuestamente no es aplicable en cuestiones de rama laboral. Hablemos del reglón 189, prestaciones por servicios en rol Estado. No digamos el 011, que tiene su garantía desde la misma Constitución, pero en este caso, yo le hago esta pregunta porque sí me ha surgido la duda y hemos hablado en otras ocasiones de jurisprudencia. Bueno, en este caso, digamos, se han dado 4 casos pagados con indemnización y prestaciones generales y 2 casos solamente por prestaciones. ¿Y a qué hora? Pero recuerde que cada caso es diferente. A ver, vamos a partir de 2 ideas. Punto 1, la jurisprudencia es aplicable en el sistema guatemalteco en todas las ramas del derecho. Digamos, no hay ningún fundamento legal para decir que no es aplicable en materia laboral no, es aplicable para todo. Ahora, en el caso específico, lo que sucede es que acuérdese que en materia laboral lo que usted tiene que comprobar es la relación de trabajo. Y eso, digamos, en el caso específico que usted me comenta, un renglón 189 inicialmente no es un renglón de contratación laboral. De hecho, la mayoría de los contratos que se firman son al tenor que es un contrato de servicios profesionales o de un contrato administrativo de servicios. Que en el camino se desconfigure el rol inicial que se había pactado y que exista una simulación, eso sí pasa. Pero entonces cada caso tendrá que comprobarse, documentarse frente al órgano jurisdiccional. Y ahí es donde usted me puede decir, es que no funciona con todos. Pues sí, porque quizás no todos lo documentan bien. Pero si alguien es capaz de documentar que existió relación laboral y que existió simulación, pues en efecto, entonces se toma en este caso la norma más favorable al trabajador, que es un principio del derecho laboral. Pero inicialmente el renglón de contratación 189 o el subgrupo 18, digamos, no es un renglón para contratar personal para que trabaje en oficina, es un renglón para contratar servicios, consultorías, asesorías. Si en el camino se desconfigura y les dan funciones, les cargan bienes, les ponen horario, etcétera, etcétera, etcétera,
pues ahí ya cada persona tendrá que documentar eso, probarlo, y naturalmente pues ya procederá el caso específico en materia laboral. Por eso es que no le pega a todos, porque posiblemente no todos tengan el mismo soporte para documentar ese tipo de relaciones laborales simuladas. Sí, sí, licenciado, que perdone que me extienda en este tema, pero me parece muy interesante que usted me lo pueda aclarar y me encanta lo que me explica. Mira que la última sentencia que exactamente un juzgado de trabajo nos dictó especifica claramente eso, que se está haciendo una simulación de contrato afectando, dice en la sentencia, los derechos vulnerables del trabajador. Y eso es lo que dice la sentencia. Y la misma jueza que dicta esa sentencia dice y recomienda a la Contraloría General de Cuentas, la Contraloría General de la Nación, velar porque no se cometan ese tipo de situaciones, porque se está violentando los derechos del trabajo. Exactamente. Y eso es algo que ocurre que lamentablemente ocurre en todo el Estado y muy constantemente. No es que no todos demandan, digamos, no todos hacen valer ese derecho. Mucha gente se va y no demanda, pero es algo por lo que es justo luchar. ¿Qué le puedo decir ahí? Qué bueno que llegaron a sentencia, qué bueno que un órgano jurisdiccional ya lo fijó, pero sabemos que las instituciones también tienen un mandato de llevar esto hasta la última consecuencia, ¿verdad? Plantearán sus acciones, las acciones de apelación correspondientes, posiblemente eso se vaya a una sala de apelaciones, tendrá que quedar firme, algunas lo llevan hasta amparo y hasta ahí, digamos, se logra o una reinstalación o un pago de salarios caídos o lo que sea, pues cada caso es diferente, pero el punto aquí es la jurisprudencia no exime el área laboral. Lo que sí pasa es que no todos los casos son iguales y por lo tanto no todos les es aplicable el ejercicio de una misma sentencia, pero hay casos que tienen la misma configuración y en ese caso sí son adaptables, ¿verdad? Pero con un elemento que cambie ya no se puede, ya no es lo mismo, entonces no le va a aplicar. Sí, yo entiendo, Lick. Yo creo que ahora me queda un poquito más claro en el hecho de que, hagamos de cuenta, tenemos 3 casos que la misma línea es la misma, entonces ahí aplicaría la jurisprudencia. Pero en cualquier salida puede haber una decisión de un amparo, ya sea de un tipo de demanda distinta o una sentencia diferente, ahí nos cambian los papeles. Ahí cambia, o en el camino alguno lo documentó mejor que el otro y entonces pues eso va a generar que el resultado sea distinto. Partiendo de una idea también que en materia laboral existe el principio de inversión de carga de la prueba. En realidad el trabajador demanda y se presume como cierto todo lo que dice el trabajador y tendrá que ser el patrono el que pruebe lo contrario. En los casos de simulación, aunque este principio laboral está establecido de manera universal para todos, en el caso de la simulación contractual en materia laboral sí es importante que el trabajador documente. Me notificaban circulares, yo firmaba libros de entrada y salida, almuerzos, etcétera, etcétera. Vamos, todo ese tipo de situaciones que ocurren en la práctica y que no pegan con los términos de referencia de alguien que es contratado bajo el subgrupo 18 para prestar servicios técnicos, profesionales o algún servicio de consultoría o asesoría, que es la naturaleza bajo la cual se crea este tipo de contrataciones, ¿verdad? Ok, Lick, le agradezco mucho la explicación, Lick, muy amable, buena tarde. Bueno, de nada, feliz noche. Bueno, muchas gracias, nos estamos platicando la otra semana, muy amables. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche.